Y estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y por supuesto hoy en Puerto Rico al día estaremos una vez más analizando con la licenciada Margaret Ramírez, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, todo lo más relevante del saldo legislativo de este 2025 y cómo las principales leyes aprobadas o debatidas este año están afectando lo que es el sector empresarial, la transparencia, la economía y también ese clima importante de inversión en la isla. Así que vamos a explorar tanto los avances como también esas preocupaciones que han surgido durante esta sesión legislativa. Así que bienvenida a su casa, licenciada Margaret. Muchísimas gracias, Vanessa. Siempre un honor saludarte. Gracias, licenciada. Bienvenida también. Aquí ya estábamos ansiosos de poder tener esta entrevista con usted, como lo hacemos cada semana. Así es que muy buenos días y bienvenida nuevamente a Buenos Días Wall Street. Gracias, Alejandro. Un placer. Así es. Y bueno, licenciada, este año la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha aprobado una serie de leyes, desde lo que son enmiendas a la política energética hasta también reformas diversas al tejido legal. Cuéntenos cuál es su evaluación general de cómo esas medidas legislativas en este año 2025 han favorecido, o incluso tal vez no, al sector empresarial hasta ahora. Pues ciertamente hemos tenido un año que ha sido muy movido en asuntos legislativos. En lo que va de año se han aprobado 156 legislaciones, nuevas leyes, y muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, pues trascienden asuntos que son económicos y sociales, obviamente. Mencionas muy bien lo de la energía. Ciertamente en Puerto Rico recientemente se enmendó la ley para añadir la energía renovable de hidrógeno, que es atado a la política pública de los Estados Unidos, pero también estuvo ampliamente en discusión lo que era el proyecto, la resolución de la Cámara número 400, que era para atender los asuntos de la energía nuclear, que lo traemos previamente aquí a Buenos Días Wall Street. Gracias. Licenciada, también hemos visto una de las leyes más comentadas recientemente que modifica plazos y condiciones de acceso a lo que es información pública. Ahora, ¿esto qué impacto puede tener sobre la transparencia, sobre la rendición de cuentas, incluso la confianza del gobierno, especialmente con esas empresas que dependen de los datos públicos, pero que sean confiables? Tengan una idea, en el 2019 se promulgó en Puerto Rico la ley 141. Esa ley vino a crear en Puerto Rico lo que es esta legislación en pro de la transparencia gubernamental. Previo a eso no teníamos una legislación específica para que atendiese ese tipo de asuntos. El periódico y la población en general hacía referencia a asuntos como la Constitución o la ley de ética gubernamental, que sí sí son legislaciones con bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que viene a hacer esta nueva legislación, que es la ley 156, que se aprobó este fin de semana, de hecho, es ampliar el término del gobierno para proveer la información. Es decir, la ley anterior, la 141, buscaba que fuera en un plazo fijo de 10 días, independientemente de la agencia, independientemente del volumen de documentación solicitada. Y esta lo que viene es a decir, mira, espérate, esos 10 días vamos a ampliarlo a 20 días y si es un volumen de documentación superior a los 300 páginas, pues entonces vamos a permitir que sean 30 días. Sigue manteniendo un tope de tiempo, que fue lo que vino a traer la ley 141 en el 2019. Ciertamente ha sido una legislación que no ha sido muy bien vista por el sector, por muchos sectores en Puerto Rico, incluyendo el sector de la prensa, quienes sí se mantuvieron en oposición a la misma. Es una legislación que dio mucha controversia en Puerto Rico, pero que ya se convirtió en ley y es la ley 156. Interesante. Y licenciada, también se discutió y se aprobó legislación que fue relacionada con incentivos contributivos. Estamos ahí incluyendo enmiendas al Código de Rentas Internas y al Código de Incentivos y propuestas también incluso para extender beneficios como los del AC 60 para poder atraer más inversión a la isla. Desde su perspectiva, ¿cree que esto ha fortalecido la competitividad de Puerto Rico incluso frente a otras jurisdicciones? Típicamente el Código de Rentas Internas es una legislación que siempre, cuatrenio
tras cuatrenio vemos como siempre se trastoca y eso lo que nos dice es que Puerto Rico está en un momento que necesita una revisión completa de sus asuntos contributivos. La ley 60, como bien indica, esa del 2019 también, que no es muy vieja, esa es la que crea el Código de Incentivos en Puerto Rico y del que se benefician muchas empresas foráneas que ven a Puerto Rico como un lugar donde los impuestos son bajos. Para que tengas ideas, muchas de estas empresas pagan 0% sobre la renta o sobre dividendos. Esa legislación está pendiente de ser revisada porque se busca incluso ponerle un tope de un 4 a un 7%. Hay un proyecto en la Cámara que es el 505, que de hecho nosotros lo apoyamos porque sigue manteniendo a Puerto Rico como un lugar extremadamente atractivo para la inversión foránea, pero también permitiendo que tengan una aportación a Puerto Rico, que es una aportación que realmente a fin y a la postre sigue siendo mínima. Hemos visto en términos contributivos unos avances, por ejemplo, se aprobó legislación para permitir que o viabilizar ese lenguaje de que el impuesto sobre la venta y uso que cobran los municipios sea cobrado a través de la plataforma de Suri, que es la plataforma central del gobierno de Puerto Rico, donde a través de esa plataforma se cobra el IBU estatal. ¿Qué pasa? Que hay el tener dos sistemas para aportaciones distintas a gobierno central y a municipal de fondos que vienen del mismo rubro, que es el IBU, pues entonces crea un disloque en las empresas y crea unas acciones adicionales que incluso confunden al empresario. Al buscar la vía de sincronizar y de consolidar, pues crea un espacio de respiro, aunque sigues pagando lo mismo o reteniendo la cantidad a tus consumidores, pero a la hora de pagarle a Hacienda va a ser más fácil. Eso es lo que están buscando, es lo que estamos mirando, que está buscando la legislatura, de buscar simplicidad. Sin embargo, igual como mencioné ahorita, hay unos asuntos de contributivos que requieren de que en Puerto Rico se haga una reforma completa y holística de los asuntos contributivos, de modo de que no solamente se acorten canales y se sincronicen o se unan procesos, sino que también se busquen alivio tanto a empresas como a individuos y se preste atención al efecto inflacionario que se tiene y que no lo toma en cuenta el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Qué interesante todo eso, licenciada. Incluso también se habló de temas más específicos durante la sesión, se atendieron proyectos vinculados a asuntos sociales, incluso de regulación, pero cómo esos protocolos sobre la violencia doméstica o en el trabajo, las propuestas para investigaciones ambientales y computacionales, ¿qué importancia propiamente tienen esos proyectos para que las empresas y su responsabilidad social o regulatoria influyan? Este año han habido muchos proyectos interesantes, de hecho que nosotros en la empresa privada lo vemos como bien loable. Ese es el caso, por ejemplo, de la Ley 10, que fue una de las principales leyes que surgieron este año y que busca crear o dar orientación al Departamento de Educación para que en su currículo inserte los temas de ética y valores a los niños, que para nosotros es un empresario que debe tener ética y valor desde niño, porque así va a hacer su gesta como empresario, ¿no? Pero también está la Ley 33 que viene a permitir a los jóvenes a que se inserten en los asuntos de política pública en Puerto Rico y sean más participativos. Se permitió también, buscando también lo de las rentas de residencias, el que se extienda esa capacidad de las personas a arrendar propiedades con fines residenciales sin impuestos por un término de 30 años. Esto es muy bueno para Puerto Rico, que busca incentivar la vivienda y no solamente los alquileres a corto plazo. Puerto Rico, por ser una isla con atractivos turísticos, pues tiene una proliferación bastante notable en lo que son las propiedades alquileres a corto plazo. Es importante también que en términos laborales, Puerto Rico ahora cuenta con un nuevo código de lactancia. Antes se tenía unas leyes que solamente leyes que expresaban pues las prohibiciones y los asuntos permisivos en términos de lactancia, pero ahora concretamente Puerto Rico cuenta con un código de lactancia a través de la ley 87
y lo que busca es unir todas estas leyes que habían que se cuentan en torno a este asunto laboral, pero también extender beneficios a las madres trabajadoras. De hecho, de beneficio a madres trabajadoras que trabajan a tiempo parcial. Vimos un sinnúmero de legislaciones que iban, bueno, a atender asuntos sociales, pero también vimos cómo se integraron los asuntos de permisología. Para nosotros en la empresa privada es importante la simplificación de los permisos. De hecho, este año se aprobaron 2 medidas relacionadas con permiso. Eso es una gran lucha que hemos tenido los gremios empresariales, es lo de la necesidad de que Puerto Rico cuente con un sistema de permisología más simple y más fácil de cumplir, ¿no? Porque a fin y a la postre los comerciantes quieren cumplir, pero quieren cumplir y que el gobierno le permita cumplir. Para que tengan una idea, este año se aprobó la ley 106, que esa busca el crear la autocertificación a las empresas pymes, pero también se aprobó la ley 111, que allí ya ha habido un poco de controversia porque no se hizo un análisis fiscal sobre el impacto que tendría esa ley, y entonces, a pesar de que el Departamento de Hacienda y la propia legislatura ha dicho que no lo tendría, pues nosotros en Puerto Rico tenemos algo que se llama la Junta de Supervisión Fiscal, que está velando porque las leyes pues cumplan ciertos crisores fiscales y velando también porque ese impacto que tengan las legislaciones en Puerto Rico no trastoquen los presupuestos balanceados que requieren, ¿no? Hay unas controversias, le habían dado un plazo hasta ayer para que hicieran unas enmiendas, no hemos escuchado en la prensa alguna enmienda al efecto. Se prevé que el próximo año comencemos con unos asuntos importantes en torno a esa ley 111, pero básicamente esa ley sí tenía unas virtudes, que es que busca que el silencio de las agencias en temas de permiso pues se convierta en una aceptación. Eso sí nosotros en los gremios privados lo aplaudimos, porque muchas veces el asunto no es cumplir ni presentar la documentación, sino el cuerpo caliente de las agencias que haga su trabajo. A veces, muchas veces, no se consiguen términos adecuados por falta de personal en las agencias, por ejemplo, en recursos naturales que cuentan con una poca cantidad de agrimensores, etcétera. Wow. De verdad, licenciada, el rol que trae aquí a Buenos Días Wall Street, a Comercio TV cada semana, a contarnos más de lo que está pasando a nivel económico de inversión en la isla es bastante poderoso. Por ello, esta pregunta: ¿cómo ha sido esa relación, esa colaboración entre la Cámara de Comercio y los legisladores a lo largo de este 2025? Si lo vemos en términos de cabildeo, de participación, obviamente también para defender esas prioridades del sector privado. ¿Qué retos también han enfrentado durante ese año en ese tema más importante, el diálogo? Pues mira, nosotros en la Cámara de Comercio tenemos 2 comités específicos que se encargan de los asuntos de cabildeo y legislación. Uno es a nivel de Puerto Rico, que es el Comité de Asuntos Legislativos y Cabildeo, y otro a nivel de Washington, D.C., que es FACES, donde nosotros estamos pendientes allí a asuntos, por ejemplo, el NAP to SNAP, los asuntos de salud y los asuntos de la disparidad que existe entre Puerto Rico y los residentes de los Estados Unidos, a pesar de que Puerto Rico sigue siendo sus habitantes ciudadanos americanos. Pero a nivel de Puerto Rico también hemos tenido una muy buena presencia en la legislatura. Hemos presentado muchas ponencias. En este año nos hemos enfocado mucho en los asuntos que son de energía y en los asuntos que son también de contribuciones, pero también en los asuntos de permisología y laboral. Nosotros en la Cámara de Comercio somos más de 20 comités de trabajo multisectoriales con profesionales de primera que están pendientes a estas medidas que presentan los legisladores, que la gran mayoría de los legisladores, para que tengan una idea, no tienen una experiencia como patrono, no tienen una experiencia como empresario. Entonces, a veces tienden a presentar medidas que van en detrimento de la competitividad de Puerto Rico y que no van en beneficio del desarrollo económico que tanto necesita la isla.
Qué bien, incluso licenciada, pues ya se está terminando el 2025. ¿Por qué no mirar alguna proyección hacia el 2026? ¿Qué prioridades legislativas o reformas se están considerando que deben impulsarse para continuar mejorando ese clima de negocios en Puerto Rico, propiamente atraer ese inversionista local y también de forma extranjera e internacional? Sí, nosotros tenemos un enfoque bien diverso para el 2026 y es continuar los esfuerzos tras la búsqueda de esa reforma completa y holística, tanto en los sistemas de permiso, que ya lleva 11 años de la última revisión, pero realmente no es funcional, en cuanto a la de impuestos contributivos también. Estos son los dos puntos importantes, pero también en ese tema de impuestos, nosotros seguimos con la lucha en contra del impuesto contra el inventario. Recuerdan que este semestre la gobernadora de Puerto Rico vetó el proyecto de la Cámara 420 que buscaba eliminarlo. Sí tuvimos un año donde sí hubo una ganancia en términos de ese impuesto alimentario, porque se promulgó la ley 78 de 2025, que está bien a eliminar ese impuesto sobre el inventario en medicamentos recetados. Pero sin embargo, ese impuesto es nocivo para Puerto Rico, impide el que los comercios estén preparados, elimina la posibilidad de que los consumidores tengan en sus góndolas suplidas, pero también crea una competencia desleal a favor de empresas que ni siquiera tienen presencia en Puerto Rico y que se limitan a vender a través de plataformas de Internet. Esa es una lucha que nosotros continuamos. Somos parte de un comité de trabajo multisectorial, incluso creado por la propia gobernadora de Puerto Rico, que ha sostenido múltiples reuniones en los meses de noviembre y diciembre, pero que ya tiene un plan de trabajo delineado para el mes de enero. Nuestro sentir es que la gobernadora va a cumplir con lo prometido. Nosotros confiamos en que sea así, porque ella en su programa de gobierno expresó claramente la búsqueda de la sustitución con mira a la eliminación del impuesto alimentario de Puerto Rico, porque ella también entiende que es un impuesto nocivo e injusto y que no le hace bien a Puerto Rico. Los municipios ciertamente han mostrado un interés de que no se quiten porque tienen unas preocupaciones legítimas, pues ellos cuadran sus cajas a base de ese impuesto. Sin embargo, hay que buscar un sustituto que no lacere la economía de Puerto Rico, pero también los municipios tienen una agenda pendiente y es fiscalizar y cobrar lo que se debe. Cuando tú tienes una empresa, tú sabes quién te debe y cuánto te debe y tú haces los esfuerzos suficientes para que esas personas te paguen. Los municipios no operan así. Los municipios cuando se hace un análisis, están casi al ras del 60% de evasión. Entonces, la matemática no puede ser voy a cobrarle al que paga, sino vamos a incentivar y a cobrarle al que debe y no paga. Qué interesante. Definitivamente, licenciada, un honor para Alejandro, para mí, poder conversar con usted cada día, martes, aquí en lo que es Buenos Días Wall Street y enterarnos un poco más, no solamente de lo que está pasando en Puerto Rico, sino también de cómo ustedes desde la Cámara de Comercio pues amplían diferentes temas y buscan, por supuesto, lo que es el sector privado, incentivarlo, motivarlo, pero también diría yo, ayudarle a pensar más como ese empresario, ¿no? Así que con esto, licenciada, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hasta la próxima conversación que tengamos aquí los tres con usted. Muchísimas gracias a ustedes y desde ya estamos celebrando la Navidad. Claro que sí, ¿verdad? Pero esperemos de podernos ver la próxima semana antes de la Navidad, justamente con otra de las entrevistas que usted nos brinda, esa información de todo lo que sucede en la isla del encanto, ¿verdad? Puerto Rico, para poder estar informados propiamente. Muchísimas gracias. Con Dios mediante así será. Cuídense mucho. Gracias. Y con eso, breve pausa comercial, por supuesto, al regresar más informaciones del día de hoy.